¿Alguna vez te has preguntado cómo las enseñanzas de hace miles de años pueden seguir siendo tan relevantes hoy? Acompáñanos en un viaje fascinante para descubrir la sabiduría atemporal de Jesús, revelada a través de sus parábolas y diálogos en el Templo de Jerusalén. Este es un relato que no solo ilumina el pasado, sino que también ofrece profundas reflexiones para nuestra vida actual. En el corazón de Jerusalén, Jesús se dirigió a la multitud con una parábola. Su propósito era claro: desvelar verdades espirituales complejas de una manera sencilla y memorable. Las parábolas eran herramientas pedagógicas poderosas, diseñadas para invitar a la reflexión y al autoexamen. Jesús comenzó a hablarles en parábolas, una forma de enseñanza que resonaba profundamente con la gente común. Un hombre plantó una viña, la cercó con un seto, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta viña representaba el pueblo de Israel, el cuidado de Dios por su nación. El dueño, que simboliza a Dios, esperaba fruto de su viña. Envió a un siervo para recoger su parte, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Este acto de rechazo se repitió con un segundo siervo, a quien hirieron y deshonraron. La paciencia del dueño era inmensa, pero los labradores persistían en su maldad. Volvió a enviar otro siervo, y a éste lo mataron. Muchos otros siervos fueron enviados, algunos golpeados, otros asesinados. Estos siervos representaban a los profetas que Dios había enviado a lo largo de la historia para guiar a su pueblo. Finalmente, el dueño tomó una decisión desgarradora. Todavía le quedaba uno, su hijo amado. Lo envió a ellos al final, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero la maldad de los labradores no tenía límites. Se dijeron: este es el heredero. Vengan, matémoslo, y será nuestra la herencia. La parábola culmina con un acto de violencia extrema. Mataron al hijo y lo arrojaron fuera de la viña. Jesús entonces planteó la pregunta crucial: ¿qué hará, pues, el dueño de la viña? La respuesta era inevitable. Vendrá, destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Esta parte de la parábola era una clara advertencia a los líderes religiosos de la época. Jesús, con un tono solemne, citó la Escritura. ¿No han leído esta Escritura? La piedra que los constructores desecharon, esa llegó a ser la piedra angular. Esto fue hecho por el Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Esta profecía, del Salmo 118, se refería a Él mismo. Él, la piedra fundamental del plan de Dios, sería rechazado por los líderes, pero se convertiría en la base de una nueva construcción espiritual. Los principales sacerdotes y los escribas entendieron perfectamente que la parábola iba dirigida a ellos. Se sintieron expuestos y molestos, pero temían a la multitud, que escuchaba a Jesús con atención. Por eso, aunque querían prenderlo, lo dejaron y se fueron. La parábola no solo era una historia, era un espejo que reflejaba la verdad de sus corazones. La lección para nosotros es profunda. Dios nos ha confiado su viña, que es nuestra vida, nuestros talentos y el mundo que nos rodea. ¿Estamos produciendo el fruto que Él espera? ¿Estamos escuchando a sus mensajeros y, sobre todo, a su Hijo? La parábola nos invita a la humildad y a la obediencia, recordándonos que el rechazo de la verdad tiene consecuencias. La fama de Jesús crecía, y con ella, la oposición. Los fariseos y los herodianos, grupos con intereses políticos y religiosos opuestos, se unieron en un intento astuto de atraparlo. Su objetivo era hacer que Jesús dijera algo que pudiera ser usado en su contra, ya sea ante las autoridades romanas o ante el pueblo judío. Con fingida cortesía, se acercaron a Jesús. Maestro, sabemos que eres veraz y no te dejas influenciar por nadie. ¿Nos es lícito pagar el tributo al César, o no? Esta pregunta era una trampa ingeniosa. Si Jesús decía que sí, sería visto como un colaborador de Roma, perdiendo el apoyo del pueblo. Si decía que no, sería acusado de sedición contra el Imperio Romano. Jesús, percibiendo su hipocresía, no cayó en la trampa. En lugar de responder directamente, pidió una moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?, preguntó. La respuesta fue unánime. Del César. La moneda, con la efigie del emperador, era un símbolo del poder romano. Con firmeza y una sabiduría que los dejó asombrados, Jesús pronunció una de sus frases más célebres.
Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta no solo desarmó a sus oponentes, sino que estableció un principio fundamental. Reconocía la autoridad civil, pero también afirmaba la supremacía de la autoridad divina. La multitud se maravillaba de él. Jesús había logrado lo imposible: evadir la trampa y al mismo tiempo impartir una enseñanza profunda. La lección aquí es que tenemos responsabilidades tanto cívicas como espirituales. Debemos cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, pero nunca a expensas de nuestra lealtad a Dios. Nuestra fe no nos exime de nuestras responsabilidades terrenales, sino que las enriquece con un propósito superior. Después de los fariseos y herodianos, se acercaron los saduceos, otro grupo influyente. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni en ángeles, ni en espíritus. Su pregunta a Jesús era un intento de ridiculizar la idea de la resurrección, basándose en una interpretación literal y limitada de la ley mosaica. Con tono burlón, plantearon un caso hipotético. Maestro, Moisés nos escribió que si alguno muere y deja mujer sin hijos, su hermano debe tomar a la viuda. Luego describieron una situación extrema. Había 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar descendencia. Finalmente la mujer también murió. En la resurrección, ¿de cuál será mujer? Su pregunta estaba diseñada para mostrar lo absurdo que, según ellos, sería la resurrección si las relaciones terrenales se mantuvieran de la misma manera. Creían que habían encontrado una contradicción irrefutable. Jesús respondió con sabiduría y autoridad. No están equivocados por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Les reprochó su ignorancia tanto de la palabra de Dios como de su capacidad ilimitada. Luego, reveló una verdad asombrosa sobre la vida después de la muerte. Cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento. Explicó que en la resurrección la existencia es diferente, más allá de las limitaciones terrenales. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Con esta afirmación, Jesús no solo refutó su argumento, sino que también afirmó la continuidad de la vida más allá de la muerte física. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a quienes los saduceos veneraban, estaban vivos para Dios. Ustedes están muy equivocados, concluyó Jesús, señalando su error fundamental. Esta interacción nos enseña la importancia de tener una perspectiva eterna. A menudo, nuestras preocupaciones y preguntas están limitadas por nuestra comprensión terrenal. Jesús nos invita a mirar más allá, a confiar en el poder de Dios y en la verdad de sus Escrituras, que revelan una realidad mucho más vasta de lo que podemos imaginar. La vida con Dios es una vida plena, que trasciende las limitaciones de este mundo. En medio de las controversias, un escriba se acercó a Jesús con una pregunta sincera. A diferencia de los otros, su intención no era atraparlo, sino buscar una verdad fundamental. Los judíos de la época debatían cuál de los 613 mandamientos de la Torá era el más importante. Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?, preguntó el escriba. Era una pregunta que buscaba la esencia, el principio rector de toda la ley divina. Jesús, con solemnidad, respondió citando el Shema Israel, la declaración de fe más importante para los judíos. El primero es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este mandamiento, tomado de Deuteronomio 6:4-5, enfatiza un amor total y absoluto por Dios, que abarca cada aspecto de nuestro ser. Pero Jesús no se detuvo ahí. Añadió un segundo mandamiento, intrínsecamente ligado al primero. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento, de Levítico 19:18, nos llama a extender el mismo amor y respeto que tenemos por nosotros mismos hacia los demás. Concluyó con una afirmación poderosa: no hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús no solo respondió a la pregunta, sino que sintetizó toda la ley y los profetas en 2 principios fundamentales: el amor a Dios y el amor al prójimo. El escriba, al ver la sabiduría de la respuesta, aprobó. Bien dicho, maestro. Jesús, al ver que el escriba había respondido sabiamente y comprendido la profundidad de su enseñanza, le dijo: no estás lejos del reino de Dios.
Esta afirmación es un reconocimiento de que el escriba había captado la esencia de la voluntad divina. La verdadera religión no se trata de reglas y rituales vacíos, sino de una relación de amor con Dios y con nuestros semejantes. La lección para nosotros es clara. El amor es el fundamento de todo. Si amamos a Dios con todo nuestro ser, naturalmente buscaremos obedecerle y honrarle. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nuestras acciones reflejarán compasión, justicia y bondad. Estos dos mandamientos son la brújula moral que nos guía en cada decisión y relación. Después de que nadie se atreviera a hacerle más preguntas, Jesús tomó la iniciativa. Ahora era él quien preguntaba a la multitud, desafiando sus concepciones sobre el Mesías. Su propósito era revelar una verdad más profunda sobre su propia identidad, que iba más allá de las expectativas comunes. ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David?, preguntó Jesús. La creencia general era que el Mesías sería un descendiente directo del rey David, un líder político que restauraría el reino de Israel. Esta era una verdad bíblica, pero incompleta. Jesús entonces citó el Salmo 110, un salmo mesiánico atribuido al propio David. David mismo dice, movido por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Aquí, David llama al Mesías mi Señor. Jesús planteó la paradoja. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Si el Mesías era solo un descendiente humano de David, ¿por qué David, su antepasado real, lo llamaría Señor? Esta pregunta apuntaba a la naturaleza divina del Mesías. El Mesías no era solo un rey humano, sino también el Señor de David, es decir, Dios mismo. La multitud lo escuchaba con gusto, asombrada por la profundidad de sus enseñanzas. Jesús estaba revelando que Él era más que un profeta o un rey terrenal. Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, que trascendía las expectativas humanas. Esta enseñanza es crucial para entender quién es Jesús. No es solo un gran maestro o un líder moral, sino el Señor divino que vino a establecer un reino espiritual. Nos invita a ir más allá de las ideas preconcebidas y a reconocer su verdadera identidad como el Hijo de Dios. Nuestra fe se profundiza cuando comprendemos la magnitud de quién es Él. Jesús, con su aguda percepción, también advirtió a la multitud sobre la hipocresía de algunos líderes religiosos. Su propósito era proteger a la gente de aquellos que usaban la religión para su propio beneficio, en lugar de servir a Dios y a los demás. Guárdense de los escribas, que gustan de andar con vestiduras largas, comenzó Jesús. Se refería a su ostentación y deseo de ser vistos como piadosos, que aman los saludos en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Su piedad era una fachada, un espectáculo para ganar prestigio y honor. Pero su hipocresía iba más allá de la vanidad. Devoran las casas de las viudas y para disimularlo, hacen largas oraciones. Explotaban a los vulnerables, usando su posición religiosa para enriquecerse, mientras mantenían una apariencia de devoción. Jesús concluyó con una advertencia severa. Ellos recibirán mayor condenación. Esta advertencia nos recuerda la importancia de la sinceridad en nuestra fe. La verdadera piedad no se mide por las apariencias externas o por el reconocimiento público, sino por la pureza de corazón y la autenticidad de nuestras acciones. Jesús nos llama a la humildad, al servicio desinteresado y a una fe genuina que se preocupa por los demás, especialmente por los más necesitados. La lección es clara. Dios mira el corazón. No podemos engañarlo con rituales vacíos o demostraciones de piedad. Lo que realmente importa es nuestra relación con Él y cómo esa relación se manifiesta en nuestro amor y servicio a los demás. Finalmente, Jesús se sentó frente al arca del tesoro en el templo, observando cómo la gente echaba sus ofrendas. Esta escena, aparentemente simple, se convirtió en una de las lecciones más conmovedoras sobre la generosidad y la fe. Muchos ricos echaban grandes sumas de dinero, haciendo alarde de su generosidad. Sus ofrendas eran cuantiosas, pero para ellos representaban solo una pequeña parte de su abundancia. La sociedad los elogiaba por sus grandes contribuciones. Entonces, una viuda pobre se acercó. Su situación era precaria. Las viudas eran a menudo las más vulnerables en la sociedad de la época. Con humildad,
echó 2 moneditas, las más pequeñas de las monedas romanas, que apenas tenían valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos». Esta afirmación debió haberlos sorprendido. ¿Cómo podía ser que 2 pequeñas monedas valieran más que las grandes sumas de los ricos? Jesús explicó la razón. Porque todos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La diferencia no estaba en la cantidad, sino en el sacrificio. Los ricos daban de su abundancia, sin sentir la falta. La viuda, en cambio, dio todo lo que tenía para vivir, demostrando una fe y una confianza absolutas en Dios. Esta historia nos enseña que el valor de nuestra ofrenda no se mide por su tamaño, sino por el corazón con el que se da. Dios no se impresiona por la cantidad, sino por la intención, la fe y el sacrificio. La verdadera generosidad no es dar lo que nos sobra, sino dar de lo que nos cuesta, confiando en que Dios proveerá. Esta lección se aplica no solo a nuestras finanzas, sino a todo lo que tenemos: nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra energía. ¿Estamos dando a Dios y a los demás lo que nos sobra, o estamos dando lo mejor de nosotros mismos, con un corazón generoso y confiado? La viuda pobre nos muestra el camino de una fe radical y una generosidad que agrada a Dios. Las enseñanzas de Jesús en el templo son un tesoro de sabiduría que trasciende el tiempo. A través de parábolas, diálogos y advertencias, nos reveló verdades fundamentales sobre Dios, la humanidad y el camino hacia una vida plena. Aprendimos sobre la importancia de producir fruto espiritual, de equilibrar nuestras responsabilidades terrenales y divinas, de comprender la vida eterna, de amar a Dios y al prójimo, de reconocer la verdadera identidad de Jesús, de evitar la hipocresía y de practicar una generosidad sacrificial. Estas lecciones no son solo historias antiguas, son principios vivos que pueden transformar nuestra vida hoy. Nos invitan a la reflexión, al autoexamen y a la acción. Te animamos a que profundices en estas enseñanzas. ¿Cuál de estas lecciones resonó más contigo? ¿Cómo puedes aplicar esta sabiduría en tu día a día? Comparte tus pensamientos en los comentarios, suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador y comparte este video con alguien que necesite escuchar estas verdades. Juntos, podemos seguir explorando la sabiduría eterna que nos guía hacia una vida con propósito y significado.